Bienvenido. Hoy estás aquí porque sientes algo diferente, algo que otros no ven o, peor aún, se niegan a aceptar. Estás a punto de descubrir lo que separa al hombre fuerte del hombre que se arrastra por la vida, sin dirección ni propósito. ¿Por qué el mundo está lleno de personas que no se atreven a vivir como deberían? Porque se han rendido, y ni siquiera lo saben. El hombre moderno ha cambiado la fuerza por comodidad, el coraje por conformismo y el hambre de superarse por la búsqueda de placeres vacíos. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que esta fragilidad no es natural, es impuesta, alimentada por una sociedad que glorifica la mediocridad. Pero tú estás aquí porque no quieres ser uno más, porque sientes que hay algo más grande esperando por ti. Lo que vamos a explorar no es solo una crítica, es una invitación para que te levantes, despiertes, y recuperes la fuerza que el hombre moderno ha olvidado. ¿Estás listo para entender por qué estamos aquí y cómo tú puedes ser diferente? Nietzsche lo vio venir, una era donde la debilidad se disfraza de virtud y la fuerza se etiqueta como peligrosa. Vamos a desmenuzar cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, qué puedes hacer para salir de este círculo vicioso. Porque este viaje no es para todos, pero tú ya diste el primer paso. Imagina que, de la noche a la mañana, todo lo que alguna vez te dio seguridad, propósito y sentido, desaparece. Las reglas, las certezas, los valores que alguna vez consideraste inquebrantables, se desmoronan. Así es como Nietzsche describió el momento más profundo y aterrador de nuestra civilización, la muerte de Dios. Pero no te confundas, no estamos hablando de una figura divina literal, sino de algo mucho más grande y devastador. Para Nietzsche, la muerte de Dios simboliza el colapso de los ideales trascendentes, de esas verdades absolutas que daban estructura y significado a nuestras vidas. Durante siglos, creímos que esos valores estaban ahí para guiarnos, la moralidad religiosa, la justicia divina, el propósito universal. Pero en el momento en que la razón moderna cuestionó todo, nos dimos cuenta de que el pilar central había desaparecido. ¿Y qué sucede cuando destruyes la base de un edificio? Se tambalea, se desmorona. El hombre moderno se encuentra de repente sin guía, flotando en un vacío existencial. ¿Qué hacemos entonces? Algunos buscan desesperadamente nuevos sistemas, ideologías políticas, placeres mundanos, reglas impuestas por otros. Pero la verdad es que, sin algo trascendente, caemos en la confusión y en una dependencia absurda de normas externas. Y aquí es donde estás tú. ¿Te has sentido perdido, como si nada tuviera sentido? Eso no es casualidad. Es el vacío del que hablaba Nietzsche, el precio de una era que lo cuestiona todo pero no construye nada en su lugar. Sin valores claros, sin propósito, el hombre se debilita, y la fuerza que alguna vez lo llevó a conquistar, a crear, a trascender, se disuelve. Pero aquí está la clave, Nietzsche no escribió esto para que te resignaras, sino para que entendieras algo fundamental. Si el viejo Dios ha muerto, tú tienes la responsabilidad de convertirte en el creador de tus propios valores, de tus propios ideales. Este vacío no es un castigo, es un lienzo en blanco. La pregunta es, ¿vas a llenarlo con algo grandioso o vas a dejar que otros dibujen tu vida por ti? Porque aquí no se trata solo de la muerte de Dios, sino de qué hacemos con la oportunidad que nos deja. Y el primer paso para transformar este vacío en fuerza es entender cómo las viejas estructuras nos moldearon, y cómo podemos romperlas para construir algo verdaderamente nuestro. Vivimos en una época donde la debilidad se alaba como virtud, y la fuerza, el coraje y la excelencia son vistas con recelo. ¿Cómo llegamos a este punto? Nietzsche lo advirtió hace más de un siglo, el hombre moderno ha sido domesticado por una moral que no celebra la grandeza, sino que glorifica la sumisión. Esta es la lucha eterna entre la moral de esclavos y la moral de señores, y es la raíz de nuestra debilidad. La moral de esclavos nace del resentimiento, de la incapacidad de enfrentarse al mundo con fuerza y creatividad. Los débiles, incapaces de alcanzar la grandeza, crearon una narrativa donde la compasión, la humildad y la sumisión son lo correcto. Esta moral no busca la superación, sino el consuelo en la mediocridad. En cambio, la moral de señores es el opuesto absoluto, una afirmación de la vida, de la fuerza, de la creación de valores propios. Los señores no se justifican, simplemente actúan, transforman y trascienden. Hoy, esta moral de esclavos está en todas partes.
Nos dicen que no debemos aspirar demasiado, que debemos ser iguales a todos, que el esfuerzo extremo es tóxico. Mientras tanto, la moral de señores, que nos impulsa a ser los mejores, a destacarnos, es etiquetada como egoísta o insensible. Cuando alguien sobresale, la sociedad lo critica por no ajustarse. Cuando alguien se atreve a imponer su voluntad, lo tachan de opresor. Este es el mundo que la moral de esclavos ha construido. ¿Y cuál es el costo de esta moral? La mediocridad. Hemos cambiado la excelencia por conformismo y la ambición por resignación. Pero aquí está la verdad incómoda: vivir bajo esta moral no te hará más feliz ni más libre, solo te hará más débil. Pero no todo está perdido. Nietzsche nos dejó una guía, una alternativa: recuperar la moral de señores. Esto no significa aplastar a otros, significa dejar de pedir permiso para ser grande. Significa dejar de esconder tu fuerza por miedo a incomodar a los demás. Significa tomar las riendas de tu vida y afirmarla con todo lo que eres. La elección es tuya: vivir como un esclavo de valores impuestos o renacer como un creador de tu propio destino. No te conformes con menos. La vida no es para los que se excusan, es para los que se levantan y se adueñan de ella. Porque la clave no es solo entender esta lucha, sino aprender a liberarte de las cadenas que te impone la moral de esclavos. Y eso empieza con reconocer el poder de tu propia voluntad. ¿Alguna vez has sentido que algo está mal en cómo funciona el mundo? Como si te empujaran a encajar en un molde que no elegiste, a ser uno más en una multitud que no piensa, no crea, no lidera. Esto no es casualidad. La sociedad moderna ha convertido la conformidad en una virtud, y ese es uno de los mayores obstáculos para la grandeza. Nietzsche lo explicó con claridad: vivimos en una era donde el hombre teme sobresalir, donde el instinto de rebaño domina nuestras acciones. La sociedad premia a los que no cuestionan, a los que siguen las reglas sin pensar, y castiga a quienes se atreven a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la manada necesita estabilidad, y cualquier individuo que destaque representa una amenaza para ese equilibrio. Piensa en cómo la mediocridad se disfraza de humildad. Nos dicen que no deberíamos aspirar demasiado porque es egoísta. Nos enseñan que debemos buscar la aprobación de los demás, seguir tendencias, ser normales. Y si te atreves a ser diferente, el rebaño se encargará de señalarte, criticarte y hacer que te sientas fuera de lugar. El sistema educativo, diseñado para producir obediencia, no creatividad. Las redes sociales, un desfile constante de aprobación superficial donde destacar puede costarte rechazo. El precio de esta conformidad es alto. Al apagar tu individualidad, la sociedad apaga tu voluntad de poder, ese impulso natural que Nietzsche veía como la fuente de toda creación y transformación. Cuando vives para complacer a la manada, renuncias a tus sueños, a tu visión, y te conformas con una vida que no es realmente tuya. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo absurdo de todo esto? La manada no te dará nada a cambio de tu conformidad, solo más reglas, más juicios y más cadenas. El mundo no cambia por los que obedecen, sino por los que se atreven a romper el molde. Si quieres trascender, tienes que abandonar el miedo a destacar. No necesitas encajar, necesitas liderar. La verdadera fortaleza está en ser fiel a tu voluntad, incluso cuando eso signifique caminar solo por un tiempo. La manada nunca te hará grande, solo tú puedes hacerlo. La vida es demasiado corta para vivirla a la sombra de otros. Atrévete a ser diferente, porque los que se destacan son los únicos que realmente dejan una marca en el mundo. Y recuerda, no es suficiente romper con la manada. Tienes que aprender a construir tu propio camino, y eso empieza recuperando la fuerza que nos han hecho olvidar. Vamos a explorar cómo puedes hacerlo. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las personas parecen atrapadas en una vida sin propósito, mientras persiguen placeres vacíos? Estamos en una era donde la comodidad es el rey y el sufrimiento es visto como el enemigo absoluto. Pero aquí está la verdad incómoda: al evitar el dolor a toda costa, hemos sacrificado algo mucho más valioso, nuestra fuerza interior. Nietzsche vio esto como una trampa peligrosa. El hedonismo, la búsqueda constante del placer, no nos hace más felices ni más libres. Al contrario, nos hace más débiles. ¿Por qué? Porque cada vez que elegimos la comodidad sobre el esfuerzo, matamos un poco de nuestra capacidad para luchar, para crear,
para superar. Hoy vivimos rodeados de comodidades, comida rápida, entretenimiento interminable, gratificación instantánea. Cada clic, cada desliz en la pantalla, está diseñado para darnos una dosis de placer rápido. Pero, ¿a qué precio? Perdemos la paciencia, la disciplina y, lo más importante, la voluntad de enfrentarnos al sufrimiento que lleva al crecimiento. El gimnasio se abandona porque duele demasiado. Los sueños se aplazan porque exigen sacrificio. El silencio y la reflexión se evitan porque incomodan. Nietzsche nos enseñó que el sufrimiento no es el enemigo. Es, de hecho, el maestro más poderoso que podemos tener. Cada desafío, cada golpe, cada momento de dolor, es una oportunidad para fortalecerte, para forjar un espíritu inquebrantable. Sin sufrimiento, no hay lucha, sin lucha, no hay superación. La vida que vale la pena vivir no es la más cómoda, es la más significativa. Y el significado no se encuentra en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con coraje. ¿Quieres ser fuerte, ser diferente, trascender? Entonces deja de correr hacia el placer fácil y empieza a caminar hacia las pruebas que te transforman. El placer pasajero no construye nada duradero. Pero cada gota de sudor, cada sacrificio, y cada momento en que elijas el camino difícil te acercan a la grandeza. Recuerda, el sufrimiento que enfrentas hoy es la fuerza que tendrás mañana. Ahora que entiendes el precio de la comodidad, la pregunta es, ¿cómo reconectas con tu espíritu de lucha? Vamos a explorar cómo el esfuerzo constante y consciente puede ser tu mayor arma para recuperar tu fuerza. En algún momento de la historia, dejamos de aspirar a ser algo más grande. Dejamos de vernos como creadores de nuestro destino, como los arquitectos de un futuro extraordinario. Nietzsche lo advirtió, el hombre moderno ha olvidado lo que significa ser un Übermensch, un superhombre. Pero no porque sea imposible, sino porque hemos perdido el valor de intentarlo. El Übermensch no es un héroe de cómic ni un tirano. Es un ideal, un símbolo de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando trasciende la mediocridad y las cadenas de la moral convencional. Para Nietzsche, el superhombre es alguien que crea sus propios valores, que afirma la vida con toda su fuerza, que no se limita a sobrevivir, sino que vive como un verdadero creador. Pero en lugar de avanzar hacia este ideal, la humanidad eligió retroceder. En lugar de enfrentar la vida con valentía, abrazamos la comodidad. En lugar de crear valores propios, adoptamos los de otros. Nos rendimos al conformismo, al miedo al juicio y a la obsesión por el placer fácil. El superhombre no desapareció, simplemente dejamos de buscarlo. Mira a tu alrededor, vivimos en un mundo lleno de distracciones y excusas. La idea de esforzarte por ser excepcional parece anticuada. La grandeza se ridiculiza como arrogancia, y el deseo de trascender se etiqueta como egocentrismo. En este ambiente, el superhombre se convierte en un sueño olvidado, enterrado bajo el peso de una sociedad que teme a los individuos fuertes. Pero aquí está la verdad que Nietzsche quería que entendiéramos: el superhombre no es un regalo que se nos da, es un objetivo que debemos construir. Si el mundo se ha alejado de este ideal, eso no significa que tú tengas que hacerlo. Tienes la capacidad de recuperar ese camino, de desafiarte a ti mismo, de afirmar tu vida y de convertirte en el creador de tu destino. El superhombre no es un mito ni un lujo. Es la respuesta al vacío, al conformismo y a la mediocridad de nuestra época. ¿Te atreves a mirar más allá de las limitaciones que te han impuesto? ¿Te atreves a convertirte en lo que realmente puedes ser? Para alcanzar este ideal, primero debemos deshacernos de las cadenas que nos atan a la debilidad. Es hora de explorar cómo puedes comenzar ese camino hacia tu transformación. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, incapaz de avanzar aunque sepas lo que quieres? Esa sensación de parálisis no es casualidad. Es el resultado de algo profundo que Nietzsche entendió mejor que nadie: cuando la voluntad de poder se sofoca, el ser humano pierde su capacidad de actuar, de crear, de transformar su vida. Y ese es el verdadero enemigo que enfrentamos hoy. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es solo el deseo de dominar o controlar. Es el impulso esencial de la vida misma, la fuerza que nos lleva a superar obstáculos, a crecer y a afirmarnos en el mundo. No se trata de sobrevivir, sino de florecer. Es el motor que impulsa la creatividad, la ambición y la transformación personal. Pero en la sociedad moderna, esta voluntad ha sido apagada. Nos enseñan a temer al riesgo,
a evitar el conflicto y a conformarnos con lo que tenemos. Este sofocamiento comienza temprano, en un sistema educativo que premia la obediencia, en normas sociales que castigan la individualidad y en una cultura que glorifica el placer instantáneo en lugar del esfuerzo consciente. La gente no crea, consume. La gente no lidera, sigue. La gente no actúa, procrastina. El resultado de sofocar nuestra voluntad de poder es evidente: inacción, mediocridad y un profundo vacío existencial. Cuando no actuamos, no creamos, y cuando no creamos, dejamos de ser quienes estamos destinados a ser. Es como si nuestra chispa interior se apagara lentamente, reemplazada por excusas, distracciones y conformismo. Pero aquí está la buena noticia: la voluntad de poder nunca desaparece por completo. Está dentro de ti, esperando a que la despiertes. Y el primer paso para recuperarla es reconocer lo que te está deteniendo: el miedo al fracaso, la comodidad de la rutina, o la voz interna que dice, no puedo. Una vez que identifiques esas barreras, puedes empezar a romperlas. Actúa incluso cuando tengas dudas. Crea algo, sin importar cuán pequeño sea. Asume riesgos y acepta el fracaso como parte del proceso. La vida no está hecha para ser observada desde las gradas. Está hecha para ser conquistada. Y eso solo es posible cuando recuperas tu voluntad de poder y decides que no importa lo difícil que sea, te levantarás y avanzarás. La voluntad de poder es tu herramienta más poderosa, pero requiere acción y dirección. En el próximo paso, exploraremos cómo puedes convertir esa fuerza en un camino claro hacia la grandeza. ¿Te has preguntado por qué tantas personas, a pesar de años de educación y oportunidades, parecen incapaces de pensar y actuar por sí mismas? ¿Por qué una sociedad tan avanzada produce individuos tan dependientes? Nietzsche habría señalado una verdad incómoda: el sistema educativo y los valores culturales modernos no nos empoderan, nos moldean para ser débiles y conformistas. La educación moderna no está diseñada para crear individuos autónomos, sino para producir piezas funcionales dentro de un sistema. Desde pequeños, se nos enseña a obedecer, no a cuestionar, a repetir, no a innovar. En lugar de nutrir la creatividad y la voluntad, nos inculcan el miedo al fracaso y la dependencia de la aprobación externa. Nos preparan para memorizar hechos, pero no para entender el mundo. Se castiga el pensamiento crítico y se premia la conformidad. El aprendizaje se convierte en una obligación, no en una exploración. Y no se detiene ahí. La cultura moderna refuerza esta debilidad a través de valores que priorizan la comodidad, la superficialidad y la validación externa. Nos bombardean con mensajes que glorifican el placer instantáneo, el éxito material y la aceptación social, mientras que se desprecia la introspección, el sacrificio y la autenticidad. Se nos dice que debemos encajar, no destacar. Que debemos buscar la felicidad, pero no la excelencia. Que debemos evitar el dolor a toda costa, incluso si eso significa estancarnos. El resultado de esta combinación es evidente: una generación de personas que no saben quiénes son ni qué quieren. Dependen de sistemas, de validaciones externas, y de una estructura que les dice qué pensar y cómo actuar. Nietzsche lo llamaría, el hombre en la manada, alguien que teme destacar porque nunca aprendió a confiar en sí mismo. Pero no todo está perdido. Lo que Nietzsche nos ofrece es una invitación a romper con este molde, a reclamar nuestra autonomía. Esto comienza con un acto de rebeldía: cuestionar lo que nos han enseñado, desafiar los valores que hemos heredado y buscar nuestra propia verdad. Tu educación no termina cuando dejas la escuela. Es un proceso continuo de desaprender lo que no te sirve y construir una visión propia del mundo. ¿Cómo? Busca conocimiento por ti mismo, desafía las normas que no resuenen contigo, y prioriza la autenticidad sobre la aceptación. Vive como un creador, no como una copia. La cultura y la educación modernas intentarán moldearte, pero siempre tienes la opción de resistir. Recuerda, los grandes individuos no se forman siguiendo las reglas, sino rompiéndolas cuando éstas no conducen a la grandeza. Si la educación y la cultura actuales fomentan la debilidad, la pregunta es: ¿qué pasos podemos tomar para transformar nuestra mentalidad y reclamar nuestra fuerza interior? Hablemos de cómo puedes convertirte en el arquitecto de tu propia vida. Vivimos en una era donde ser una víctima no solo es aceptable, sino que es celebrado. En lugar de buscar soluciones, buscamos compasión. En lugar de tomar responsabilidad,
buscamos a quien culpar. Nietzsche habría llamado a esto una de las tragedias más grandes del hombre moderno, la glorificación del sufrimiento y la renuncia al poder personal. La cultura moderna ha convertido el papel de víctima en un pedestal. Ser víctima no solo te da una excusa para tus fracasos, sino que incluso puede otorgarte atención, validación y una falsa sensación de superioridad moral. Nos hemos acostumbrado a decir, es culpa del sistema, es culpa de mis padres, es culpa de las circunstancias, como si señalar culpables fuera suficiente para avanzar. Nietzsche lo vio con claridad, esta actitud no solo es autodestructiva, sino que también refuerza la debilidad. Al adoptar el papel de víctima, renunciamos a nuestra voluntad de poder, a nuestra capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza y de enfrentarnos a la vida con valentía. La vida, decía Nietzsche, no es justa ni injusta, simplemente es. Pero la grandeza surge cuando dejamos de quejarnos y asumimos el desafío de convertirnos en creadores de nuestro destino. El problema de glorificar la victimización es que nos atrapa en un círculo vicioso. Cuanto más culpamos a otros por nuestros problemas, más dependemos de ellos para solucionarlos. Nos volvemos pasivos, incapaces de actuar, esperando que alguien nos rescate. Esto no solo nos debilita como individuos, sino que también nos lleva a una sociedad donde el sufrimiento es premiado mientras que el esfuerzo y la excelencia son ignorados. Pero aquí está la verdad, el sufrimiento no es un fin, es un medio. Cada golpe que recibes en la vida es una oportunidad para demostrar tu fuerza. Cada obstáculo es una invitación a crecer. Y cada fracaso es un paso hacia el aprendizaje. El primer paso para salir de la mentalidad de víctima es asumir responsabilidad total por tu vida. No importa quién te haya herido o qué tan difícil sea tu camino, tu reacción es lo único que realmente controlas. La gloria no está en ser una víctima, está en ser un guerrero. La grandeza no se encuentra en las excusas, sino en las acciones. Nietzsche nos desafía a abrazar el sufrimiento, no como un enemigo, sino como el fuego que forja nuestra voluntad. Deja de buscar consuelo en la lástima y empieza a buscar fuerza en la acción. Cada vez que te veas tentado a culpar a otros, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? En lugar de glorificar tus heridas, utilízalas como recordatorio de lo lejos que has llegado y de lo mucho que puedes lograr. Si dejamos atrás la mentalidad lastimera y abrazamos la responsabilidad, podemos transformar nuestras vidas. Pero para ello, necesitamos un nuevo modelo de grandeza, un ideal que nos inspire a trascender. Ese ideal es el Übermensch. Hablemos de cómo puedes acercarte a él. ¿Qué harías si no tuvieras excusas? ¿Si no pudieras culpar a otros por tus fracasos, pero solo a ti mismo? Ese es el desafío que Nietzsche nos presenta, superar la debilidad, abrazar la fuerza y construir una vida de propósito. Pero este no es un camino fácil, que es un camino hacia el renacimiento del hombre fuerte. Nietzsche veía la vida como un campo de batalla donde cada uno debía decidir si sería un gladiador o un espectador. Para él, la verdadera grandeza no está en seguir las reglas, sino en crearlas. La autonomía es esencial, no depender de nadie para dar sentido a nuestra existencia. La fuerza no es solo física, sino mental y emocional, la capacidad de enfrentar los desafíos con valor y sin miedo al dolor. Y la creación es lo que define al Übermensch, convertir nuestras visiones en realidad, construir un legado que trascienda. Hoy en día, estamos rodeados de tentaciones que nos mantienen en una posición de comodidad y mediocridad. Nos hemos acostumbrado a la victimización, a la complacencia y al conformismo. Pero estos son obstáculos que podemos vencer. Nietzsche nos reta a romper con este molde, a rechazar la debilidad y a buscar nuestra propia grandeza. Es hora de una revolución personal. Comienza con un compromiso, no aceptarás excusas ni te conformarás con menos. Será difícil, habrá momentos de duda y retrocesos, pero eso no importa. Lo importante es el camino, el crecimiento y el esfuerzo consciente. No esperes a que algo cambie por sí solo, hazlo tú mismo. Recupera tu voluntad de poder, cuestiona lo que te han dicho y empieza a construir una vida que valga la pena. El renacimiento del hombre fuerte comienza contigo. Es un regreso a los valores olvidados, la autodisciplina, la perseverancia y la voluntad de crear. No te conviertas en una víctima de las circunstancias. Eres el arquitecto de tu destino, el creador de tu vida. Y solo tú puedes decidir qué clase de hombre serás. El futuro no se deja en manos del azar.
Es hora de tomarlo en tus propias manos y convertirte en el hombre fuerte que siempre deberías haber sido. Vamos hacia un renacimiento, un regreso a la grandeza que nunca se perdió, sino que simplemente necesitamos redescubrirla. Avancemos hacia el Übermensch, hacia la grandeza.